Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la oración y el ayuno. Desde que comenzamos este ministerio de comunicación del Evangelio, La Voz de la Alianza Internacional, se ha estado convocando cada mes a la oración y al ayuno. Ya llevamos varios años de estar convocando al inicio de cada mes la oración y el ayuno correspondiente de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. La Biblia dice que debemos orar. Si queremos que Dios intervenga en la tierra, hay que pedirle desde la tierra al cielo. Esto es la oración. Y solamente la Iglesia cristiana tiene la autorización de parte de Dios para orar, porque todo cristiano ha honrado a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque solamente en el nombre de Jesucristo se puede orar. Así que en este tu programa hemos enseñado mucho de la oración y el ayuno, y hoy apartamos un tiempo también para reflexionar de la importancia de la oración y el ayuno. Así que quédense con nosotros. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Si nosotros realmente somos de Cristo, tenemos que buscar a Cristo. Y Cristo, pues hoy está en el cielo, a la diestra del Padre. Así que Él está allí y es el sumo sacerdote nuestro, que cuando nosotros vamos al Padre y decimos Padre en el nombre de Jesús y le pedimos cualquier cosa a Dios conforme a su palabra, Él dice que nos oye, y Jesucristo presenta allí su sangre, su sacrificio, y dice: yo di, Padre, mi vida por ella o por él. Así que escúchale, ¿no? Entonces, realmente es nuestro sumo sacerdote delante de Dios, único y gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como dice en Hebreos. Y realmente la vida del cristiano es una vida de oración. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón cada día. Así Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él buscaba a su Padre desde muy temprano, aun cuando todavía no había amanecido. El Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, oraba a Dios el Padre. Y si Él lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Así que dice la palabra también en Proverbios: yo amo a los que me aman, y los que me aman de madrugada me encuentran. Así que hay que buscar a Dios. Sí, bueno, la iglesia es lo que dice la Biblia: somos reyes, somos sacerdotes, y bueno, el rey gobierna, pero el sacerdote es el que lleva los pecados del pueblo a Dios, y eso incluye el que intercede, sí, y eso es para nosotros hoy la iglesia. Y de acuerdo a la palabra, bueno, en Salmos 34 nos dice que Dios solo tiene ojos y oídos para los justos, para la iglesia. Por eso Dios está esperando el clamor de la iglesia, y el clamor tiene que ver con el ayuno y la oración, porque el ayuno no es ayuno si no hay oración. Y la oración, bueno, es hablar con Dios de una manera más íntima, y Dios escucha de una manera mejor a los que son justos y les concede lo que uno desea, porque lo estamos pidiendo de corazón, y es lo que Dios quiere que la iglesia haga, que pidamos las cosas con fe, no dudando, sino creyendo que viene, aunque no lo vemos, aunque no lo oímos, pero que viene, porque ya Dios lo dijo. Bueno, sí. Y hablamos de que somos justos porque somos justificados por medio de Jesucristo en la fe en Él, porque Él puso su vida hasta la muerte y derramó su sangre hasta la muerte, y es a través de su sangre que nuestros pecados son perdonados, y que Dios, a través de la sangre de su Hijo, nos ha hecho justos o justificado, pues nos ha perdonado los pecados. Así que podemos decir abiertamente, sinceramente, sin temor a dudas, que somos justos, somos justificados por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo único que tiene que hacer el ser humano en la tierra es creer en Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, para que las personas
que no conocen de Jesucristo oigan de Él y le acepten como su Salvador personal y le hagan el Señor de su vida. Todo hombre en la tierra, toda persona en la tierra que oye de Jesucristo, cree en Jesucristo y acepta a Jesucristo, es un acto de fe. Por lo tanto, será justificado de todos sus pecados que ha cometido, sea adulterio, fornicación, robo, secuestro, lo que sea. Toda maldad del hombre es perdonada por Dios. Si cree esa persona en Jesucristo, Así es. le acepta como Salvador y empieza a caminar en la tierra en el camino trazado por Jesucristo, que apartándose es una de vida todas sus maldades. justa. Ya no estará en el pecado de la fornicación ni del adulterio, todo eso debe quedar atrás. Quien le va a ayudar a la persona a resistir esa tentación es el mismo Señor Jesucristo, quien ha venido a morar dentro del cuerpo de la persona. A través del Espíritu Por eso Santo. tenemos que aceptar a Jesucristo si queremos cambiar. Así es. Si queremos cambiar nuestra forma de pensar, si queremos cambiar nuestras actitudes, comportamientos, nuestro lenguaje mismo, tenemos que aceptar a Jesucristo. De eso se trata la predicación del Evangelio y este ministerio de comunicación del Evangelio, La Voz de la Alianza Internacional, solamente habla de Jesucristo. Leemos de la Biblia porque toda la Biblia enseña de Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo, Él habló de la importancia de comunicarse de la tierra al cielo en su nombre. Jesucristo dijo, usarán mi nombre. Solamente en el nombre de Jesús podemos comunicarnos de la tierra al cielo. En el cielo está Dios el Padre, a la diestra de Dios el Padre está el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos aquí en la tierra, los cristianos, la iglesia está en la tierra en comunión con el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que hay una comunicación directa de la tierra al cielo por medio de la oración, y se incrementa este poder de comunicación cuando hay ayuno. Se fortalece. Y comenzamos hablando del ayuno. ¿Qué es el ayuno en sí? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí habla de un sacrificio del cuerpo, porque en el ayuno dejamos de comer, ya sea total o parcialmente, durante un tiempo determinado, a veces unas horas, a veces un día, a veces algunos días. O algunos El alimentos. límite, ¿mande? También algunos alimentos. Sí, el ayuno parcial. El límite para ayunar lo dio Jesucristo. Cristo ayunó 40 días en la tierra y está demostrado que un cuerpo puede mantenerse hasta 40 días sin ir a la muerte. O sea, no hay muerte porque hay tantas reservas que Dios puso en el cuerpo. Las personas tienen demasiadas reservas, todos tenemos reservas, y esas reservas empiezan entonces a brindarle al cuerpo en el ayuno la energía que se requiere, toda la grasa del cuerpo. Las personas que han comido a veces en exceso y tienen cierta reserva en el cuerpo, como es la grasa, esa grasa es energía. Bueno, pues en el ayuno esa energía nos va a ayudar. Y por eso podemos ayunar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 7 días. El límite Cristo lo puso hasta 40 días. Pero hay que tomar agua. El agua es importante para que haya el fluido necesario. El funcionamiento de los intestinos. Todo esto Dios en su sabiduría lo determinó. Y Dios puso un sistema digestivo. Dios estableció que el cuerpo
tuviese como el 70% de agua. El agua es fundamental. Así que Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, después de 40 días de estar ayunando, el diablo dijo, come ahora, haz de estas piedras pan. Jesucristo respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esta es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que salió de la boca de Dios, hoy la tenemos como la palabra escrita, y si queremos saber todos los misterios y secretos que Dios reservó para cada generación, sobre todo en la generación actual, tenemos que leer la Biblia y el Espíritu Santo nos va enseñando. Y cuando ayunamos, entonces se despierta el espíritu nuestro. Nuestro espíritu muchas veces está dominado por el alma, porque comemos y no estamos alimentando nuestro espíritu. Alimentamos el cuerpo, pero no alimentamos al espíritu. Por eso en el ayuno es un buen tiempo para alimentar el espíritu, escudriñando de la Biblia y orando a Dios de acuerdo a sus propósitos. Podemos leer Primera de Juan. En Primera de Juan, allí está la forma en que debemos orar, sobre todo cuando estamos ayunando. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, en el ayuno hay un sacrificio propio del cuerpo porque dejamos de comer, sea total o parcial. Estamos tomando el agua necesaria para poder tener la fluidez en el cuerpo. Pero mientras estamos ayunando debemos orar. Y aquí dice la Biblia, debemos tener la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos está oyendo. O sea, esa voluntad de Dios es su palabra. O sea, no podemos pedir algo que esté fuera de su palabra. Por eso hay que leer la Biblia. Pero por eso hay que conocer la palabra para pedir conforme a su palabra, que es su voluntad. Y aquí están todas las respuestas de Dios a la necesidad del ser humano, sea hombre, sea mujer, sea un matrimonio, sea una familia, sea un gobierno de esta tierra, sea las necesidades de una ciudad, las necesidades de toda una nación, porque Dios es el Dios de vida. La vida diaria Dios la ha determinado para que vivamos aquí en la tierra, a pesar que está el diablo en la tierra. El diablo es un ladrón, el diablo está al acecho, pero Dios está de por medio en ayudarnos si acudimos a Él. El camino es Jesucristo, si aceptamos a Jesucristo, y después de aceptar a Jesucristo, ayunar y orar. Ayunar para sensibilizarnos. Y orar porque tenemos que pedir. El que pide recibe. Pedimos porque hay un diablo que nos está robando lo que Dios nos da. Quiere robarnos el aire, quiere robarnos la salud, quiere robarnos el dinero, quiere robarnos el trabajo. El diablo está aquí para destruir al ser humano, pero Dios para bendecir. Pero para que venga la bendición hay que orar. Y dice la Biblia, debemos tener la confianza que si le pedimos a Dios, de acuerdo a su voluntad, Él nos oirá y responderá inmediatamente a nuestras peticiones. Por eso el ayuno nos despierta en la fe. Ayunar es destruir todas las fortalezas que el diablo pone en el ser humano para que haya incredulidad en el ser humano. El diablo está trabajando para que la persona no crea, que haya incredulidad, que haya dudas, que dude de Dios, no crea que Dios está aquí con nosotros, y muchas personas
están apartadas de Dios, pero el ayuno destruye todo ello. Por eso dice la Biblia en Isaías 58:6, este es el verdadero ayuno que Dios ha escogido, que tiene que ver con la destrucción de fortalezas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aquí está el propósito del ayuno. Ayunamos para destruir fortalezas demoníacas, todo lo que el diablo ha puesto en la mente, en el alma, todo aquello que está afectando el cuerpo, porque muchas veces comemos y podemos llegar a la glotonería o a la adicción a la comida, a la adicción a todos los aperitivos que a veces nos gustan y caemos en las trampas del enemigo. Así que de vez en cuando debemos ayunar. En el tiempo antiguo, cuando Jesucristo vino a la tierra, el pueblo de Israel ayunaban 2 veces a la semana. Eran 2 días a la semana que se ayunaba. Así que debemos tener la práctica del ayuno. Y hoy en día se ha descubierto, y esto es por parte de Dios, que podemos estar ayunando de una manera parcial. Hoy se le conoce al ayuno de este tipo como un ayuno intermitente. Donde podemos, por ejemplo, disponer 8 horas de sueño, más son 8 horas de sueño, que es en la noche, más unas 4 horas en el día, que tiene que ver con la mañana, las primeras horas de la mañana. Así que el desayuno, en lugar de tomarlo a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, será a mediodía. La primera comida del día como a mediodía, y de allí hasta que termina el día. Y a partir de allí ya no se come nada. Se le llama el ayuno intermitente. Y ese ayuno lo podemos hacer todos los días de la semana. El que practica este tipo de ayuno se mantendrá ágil en su mente, se mantendrá despierto totalmente y no estará en una aflicción por la comida. No habrá un deseo desmedido a comer. Es una disciplina al cuerpo. El cuerpo recibe la disciplina que uno le da. Así que hoy en día tenemos la oportunidad de ayunar de muchas maneras para sensibilizarnos con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos hará orar. Sin el Espíritu Santo no podemos orar. Y la oración de este siglo, de este tiempo que estamos viviendo, siglo XXI, es la oración de autoridad que ejercemos. Hace un momento el pastor dijo que somos reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Está en Apocalipsis. Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey es el que ejerce autoridad. Un rey es el que decreta para que las obras del diablo sean destruidas. Y Dios respalda todo decreto que hagamos aquí en el nombre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos ayudará. Por eso debemos ser sensibles al Espíritu Santo, a la comunión con el Espíritu Santo. Está aquí en la tierra con la iglesia. Pero si estamos comiendo y no estamos apartando el tiempo necesario para platicar con el Espíritu Santo, oír su voz y estar en comunión con Él, seremos insensibles. Pues bien, Dios dice, es tiempo de ayunar. Ese tiempo, cuando la persona ya está en un momento insensible, es una señal que tiene que ayunar. Y el ayuno destruye todo lo que el enemigo ha puesto en la mente, en el alma de la persona. Bueno, pero cuando hay alguna necesidad, alguna enfermedad, algún tipo de problema, es cuando uno tiene que reforzar la oración con el ayuno. Porque el ayuno, como dice Isaías 58, es para desatar las ligaduras de impiedad. Las ligaduras de impiedad pueden ser
una enfermedad, puede ser un problema, pueden ser también espíritus heredados o maldiciones heredadas. Entonces, desatar los yugos de opresión y dejar ir libres a los que se quebrantan delante de Dios y le piden a Dios con todo su corazón y se rinden y se humillan y se quebrantan completamente en su corazón. Entonces el ayuno es un ayuno de libertad, de sanidad, de liberación. Sí, el beneficio del ayuno, El ayuno, es la salud. el ayuno que Dios escogió. Físicamente. Porque el ayuno es para verdaderamente buscar a Dios y romper esas ligaduras de impiedad, esos yugos de opresión y toda carga, dejarla en el Señor. Por ejemplo, si tú tienes una carga muy pesada, de alguna forma, en el trabajo o en la casa, bueno, pues ayuna, pon tu carga en el Señor y el Señor la va a tomar y va a solucionar tu problema. Sí, porque el ayuno es un sacrificio que hacemos en el cuerpo a Dios, es el ayuno para Dios, pero a través del ayuno nos hacemos sensibles a Dios. Dios, el Espíritu Santo que está en la tierra. Entonces somos sensibles a la voz de Dios y entonces estaremos orando conforme a los propósitos de Dios. Dios mismo rompe los yugos. Por eso ayunamos. Sí, Dios mismo dice, el ayuno que yo escogí, Sí. dice el Señor. Así el es, ayuno Dios que escogió ese yo ayuno. determiné, dice Así el Señor, es. ¿no? Es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Sí, tiene se que rompen ver las con cadenas, la liberación se de una rompen las persona. cadenas de un conflicto, Una de una persona enfermedad, de una está atada. maldición. Sí. Así es. Entonces el ayuno trae grandes beneficios. El ayuno Número es guerra 1, nos espiritual hace también, sensibles pues. al Espíritu Santo. Número 2, nos da la liberación de espíritus malos. Y número 3, nos da la salud. Así, y número 4, porque las personas rompe todo también yugo. empiezan a regular su peso. Así que hay grandes beneficios en el ayuno que Dios ha escogido. Bueno, inclusive muchas personas que no son cristianas llevan dietas intermitentes por bajar de peso Sí, nada más. Y hay beneficio. Y tiene beneficios. Porque Dios ama al ser humano. Así es. Entonces, hay personas que sin ser cristianas son estrictas en cuanto a sus dietas, se disciplinan en el ejercicio, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que alimentarse bien. Todo esto está en la enseñanza de la Biblia. Así que necesitamos por eso venir a Jesucristo y en Jesucristo hay un despertar del conocimiento de la verdad para no caer en engaños del enemigo y caminar dependiendo de Dios y no de las cosas que hacemos, porque hay personas que ya empiezan a ser también un Dios a la dieta, Así es. un Dios al ejercicio. Sí, porque Y- quieren verse delgados. Sí, y quieren... entonces allí el diablo los atrapa y los desvía. Así No, es, sí. debemos poner nuestra confianza en Jesucristo. Él es quien creó nuestro cuerpo y Él es el que nos mantiene en salud siempre y cuando sigamos sus instrucciones. La oración y el ayuno tienen que ver, vuelvo a repetir, número 1, para ser sensibles a Dios, a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Número 2, para ser libres de espíritus malos o de demonios que De nos las están tinieblas, de las tinieblas. oprimiendo. Sí. Número 3, para tener la salud del cuerpo. Y número 4, bueno, pues para tener un cuerpo pues movible, un cuerpo que nos podamos caminar bien, desempeñar bien. Todos estos son los beneficios que hay en el ayuno. Pero cuando estamos ayunando, no se nos olvide orar. Claro, y sobre todo en este tiempo, hacer guerra espiritual. Así es. Así romper que los yugos. de vamos a opresión. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí dice la Escritura que la forma en que el diablo ataca a una persona es el ataque de la mente. Hemos hablado de la guerra cognitiva o la guerra por la mente, por el control de la mente. Es la batalla de todo ser humano y es la batalla del cristiano también. Pero el cristiano que ya tiene conocimiento de las enseñanzas de Cristo y que va escudriñando la Biblia y va aplicando las enseñanzas en el ayuno y en la oración, destruirá esas fortalezas de la mente. Y dice aquí, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, esto está hablando de que Satanás y sus demonios van a poner argumentos, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Pues es lo que hoy está sucediendo con las falsas noticias. Por eso se tiene que destruir. Aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y por eso lo tenemos que hacer, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que destruir esos argumentos y derribarlos completamente, y entonces tomar cautiva nuestra mente y llevar todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Esto quiere decir que si alguno de tus pensamientos o sentimientos están fuera de la palabra de Dios, tú tienes que someterlos, tomar cautiva tu mente y llevar todo pensamiento en obediencia a Cristo. No dejar que tu mente vuele y quién sabe qué esté imaginándose y elucubrando. No, lo tienes que parar y decir, no, este pensamiento no está de acuerdo con la palabra de Dios, y ahora mismo yo lo destruyo, yo lo derribo, lo aparto de mí y tomo cautiva mi mente y llevo todo pensamiento en obediencia a Cristo y a su palabra. O sea, uno tiene que hacerlo porque es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando de dos tipos de oración: la oración en el entendimiento o con la mente, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, pero hay otra oración, la oración del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha dado un don, el don de las lenguas. A través del don de las lenguas oramos misterios con Dios. Es un lenguaje secreto para la guerra espiritual. Es un lenguaje de oración. El diablo no entiende esta oración. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Es el espíritu humano el que va a orar, guiado por el Espíritu Santo en comunión con nuestro espíritu, no con el alma, no con el cuerpo, sino con nuestro espíritu. El ser humano está formado de espíritu, alma y cuerpo. Quien ora es el espíritu, por eso dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, el espíritu humano, ora, pero mi entendimiento, la mente, el cerebro, queda sin fruto, porque no entendemos nada cuando estamos hablando en lenguas, a menos que Dios nos dé la interpretación. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Dos oraciones. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el Podemos entendimiento. cantar, alabar a Dios como lo hacemos en el español, glorificando a Dios, magnificando a Dios, pero también lo podemos hacer con el don de las lenguas. A través del don de las lenguas le cantamos a Dios. Así que este es un ejercicio que podremos nosotros aplicar y disciplinarnos en este ejercicio para vivir permanentemente caminando de estas dos maneras, en el espíritu y en el entendimiento. Orar en el espíritu, orar en el entendimiento. Cantar en el espíritu, cantar en el entendimiento. Por eso una persona cristiana que camina con el Espíritu Santo, de pronto la veremos caminar en la calle como hablando sola,
¿Por qué? Porque está hablando con Dios, caminando, está hablando en el Espíritu. Cuando una persona empieza a hablar un lenguaje desconocido, va caminando. Las personas dirán, ¿qué le pasa? ¿Qué lenguaje está hablando esta persona? ¿Estará loca? No, esa persona sabe lo que está haciendo. Va en comunión con el Espíritu Santo y va caminando. Se sube a un medio de transporte y está meditando en el Espíritu, meditando en lenguas y también cantando en lenguas muchas veces, donde esa persona se transporta en el mismo centro de trabajo. Tienes un tiempo necesario para poder meditar. Comer, alimentarse. En el tiempo de la alimentación, media hora que dan en el trabajo. Nos dan una bueno, hora aprovechemos para comunicarnos con Dios, no en el entendimiento, en el don de las lenguas. Así que de esta manera nos fortalecemos en fe, porque la Biblia dice aquí que el que hable en lenguas, podemos leer con Dios. Primera de Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Aquí habla que la lengua nos edifica, es la edificación de fe. El versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está. Necesitamos hablar con el Creador, con el que me va a ayudar aquí en la tierra, con el que me va a solucionar el problema, ya sea en el trabajo, en la calle, en la casa, un problema matrimonial, un problema económico, un problema social, un problema, cualquier problema. Bueno, nos comunicamos con Dios el Padre en el nombre de Jesús, hablando lenguas. Y como dice la Escritura también, ¿cómo hemos de pedir lo que conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios el Padre. Así que, ahí está. Y ya que estamos hablando de estas dos oraciones o dos conceptos de la oración, vayamos también a leer lo que está registrado en Judas. En Judas está hablando también de la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo. Así es. Una persona que no está en comunión con el Espíritu Santo estará en comunión con su carne, en comunión con su mente carnal, y por lo tanto no podrá conocer a Dios, porque Dios se revela por el Espíritu. Y dice aquí en Judas, en el versículo 17, vamos a leer del 17 al 20. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí está. ¿Sí? A algunos que dudaban, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí tenemos entonces la importancia de orar. Edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Por eso no le damos ventaja al diablo. Ningún cristiano que conoce de la Escritura y está lleno del Espíritu Santo y ha aprendido a estar en comunión con el Espíritu Santo todos los días, caminando, platicando con el Espíritu Santo, no podemos estar en tinieblas, no podemos estar en miedo y en temor ante las circunstancias. Dios no le da ventaja al diablo. Por eso aquí la Biblia dice que debemos estar orando, edificándonos siempre fortaleciéndonos, en el Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. Así que la oración
puede ser ya sea en el entendimiento y también en el espíritu. Como pastores nosotros, o yo he aprendido todo esto en la experiencia y en el conocimiento de las Escrituras, y hemos enseñado a nuestro pueblo, bueno, primero oren en lenguas. Yo les digo, orar en lenguas es como estar preparando, es como estar calentando los motores. Porque de allí te fortaleces en fe para que cuando entres a la oración en el entendimiento, ya el diablo no te perturbe en distracciones de la mente. Ya estás concentrado en la oración, ya sabes el objetivo de la oración, y con la boca en el español, ahora sí vas a determinar el rumbo que Dios ha determinado ya en sus propósitos, porque somos conducidos ya por el Espíritu Santo, y entonces ejercemos autoridad, reprendemos espíritus de enfermedades, espíritus que puedan estar en el medio ambiente, espíritus territoriales que pueden estar en el centro de trabajo, que pueden estar en la calle. Nosotros caminamos siempre con la armadura de Dios y con la espada del Espíritu, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Así que hay que orar tanto en el Espíritu como en el entendimiento. Y es la enseñanza que nos da la Biblia. Y qué mejor oportunidad cuando estamos ayunando, porque somos más sensibles, nos hacemos más sensibles a la comunión con el Espíritu Santo. Así que la oración en ayuno marca el camino a la bendición de Dios. Allí mismo en Isaías 58, donde habla Dios de su ayuno, vamos a leer versículos 9 y 12. Aquí están los beneficios después del ayuno que tienen que ver con la oración. Después de ayunar nos hacemos más sensibles a los problemas de la vida en la tierra, a las necesidades del ser humano inclusive, para estar intercediendo. Por eso cuando hemos visto los problemas allá en Ucrania, en Rusia, en esa zona donde hoy está el conflicto, nos hacemos sensibles a todo lo que está ocurriendo allí, y el Espíritu Santo nos enseña conforme a la Biblia lo que ya está ocurriendo y lo que va a ocurrir más adelante, y tenemos la oportunidad ahora de orar para que Dios intervenga. Dios es Dios de paz, así que Dios es el que espera oír de nuestras oraciones. Vamos a leer Isaías 58 del 9 al 12. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este capítulo 58 de Isaías es el capítulo de el ayuno y la oración que a Dios le agrada. Por eso comenzamos en la definición del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno liberador de Dios. Cuando obedecemos en el ayuno, cuando estamos ayunando para Dios, entonces podemos orar de esta manera, como dice. Puedes volver a leer, por favor, la primera parte del versículo 9. Esto habla ya de la oración. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Allí está. Clamarás. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Dios diciendo al que está ayunando, heme aquí. Por eso cuando estamos ayunando debemos orar, porque Dios está presto a oír nuestra oración. Y
¿Qué significa la oración? Jesucristo la definió como el pedir. Mateo 7:7, Jesucristo dijo, pedid y recibiréis. El que no tiene es porque no pide, pero el que pide va a recibir. Así que aquí hay toda una enseñanza de cómo recibir las respuestas de Dios. Habla de invocar a Dios, de orar, y también dice, clamarás. Ahora, el clamor es algo que sale de lo muy profundo de tu corazón, con un dolor profundo por cualquier situación. Así es. Entonces, te sale, te duele y no puedes más que casi gritar, ¿no? Es el clamor, ¿sí? O sea, no nada más es una oración así de que Padre, que no, es que estás allí y te sale completamente de lo profundo del corazón, el gemido, el grito ante Dios. Por eso dice que vas a invocarlo y también vas a clamar y Él te va a decir, heme aquí. Así es. Esto fue lo que sucedió en un varón que estaba en suma necesidad. Puedes leer Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Este varón fue una persona que por su nombre, porque el nombre significa amargura. Ajá. O sea que hubo amargura en su nacimiento, su madre le puso amargura. Bueno, el nombre que se le conoce es Jabes. Invocó Jabes que él oró en su amargura. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Allí está una oración que parte de un corazón rasgado, adolorido. Ahora aquí dice, ahora sí, con todo su sentir. Un poco antes, en el 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea, Jabes significa dolor. En dolor. Pero así él fue más ilustre que sus hermanos porque buscó a Dios y le dijo, e invocó a Jabes a Dios. Esa es la sabiduría. Y le dijo, ¿no? Ve la oración de Jabes. Una persona sabia. Si me dieres tu bendición, Así Dios. es. ¿Sí? Pero no, si me dieres tu bendición. No, Dios, si me dieres tu bendición. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. Y entonces Dios le otorgó lo que pidió. Por eso dice la Escritura, Fue un más corazón ilustre que sus contrito hermanos. y humillado, Jamás rechaza a Dios. Dios no lo va a desechar. Sí, él no hay pidió- como quebrantar el corazón en llanto, ¿sí? Él pidió prácticamente 4 cosas. Sí. Pidió bendición. De allí cuando habla de ensanchar el territorio es prosperidad. Claro. Y la mano de Dios estuviese con él. Y cuando hablamos de la mano hablamos tanto de la gracia como el favor. Así es. Y por último la protección, que lo libre del mal, que lo libre de sus enemigos. Una oración completa. Completa, le pidió, pero bien, de O verdad. sea que fue una, Supo pedirle. Fue una persona que digo, no, esta es mi oportunidad, o pido, y le pidió, y Dios se lo concedió. Esas son las oraciones que a Dios le agradan. Por eso tenemos que quebrantar nuestro corazón humillándonos delante del Señor con gemidos y llantos. Una oración con llantos es una oración que abre totalmente los cielos y Dios derrama sus bendiciones. Así que aprendamos. El ayuno nos hace sensibles a Dios y por lo tanto, como Dios es santidad y nosotros estamos en un territorio que es la tierra llena de inmundicia, vemos la diferencia entre Dios y nosotros y por eso nos quebrantamos. Cada vez que ayunamos y somos sensibles a la presencia de Dios, lloramos. Lloramos porque estamos muy apartados de Dios y queremos estar cerca de Dios. Pero Esto fue lo que sucedió con Jabes. cuando uno realmente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo va a Dios el Padre y puede uno entrar en su presencia y sentir su amorosa presencia, realmente te quebrantas. No, es que es un amor
que te ama, que sientes que te abraza y que sientes identidad, sientes amor, sientes todo. O sea, es algo tan bello. Así es. Pero el ayuno es lo que nos ayuda a la oración como a Dios le agrada, porque es una oración de quebrantamiento, es una oración de humildad. De reconocimiento Dios resiste de pecados. y rechaza toda persona soberbia. Esa persona que dice, yo no necesito a Dios, yo para eso estudié, para eso tengo dinero, para eso tengo tantas relaciones, no necesito a Dios. Dios rechaza a esa persona. Esa persona un día va a sufrir las calamidades de su propia ignorancia, porque la sabiduría es acercarse a Dios. Nadie en la tierra puede estar caminando independiente de Dios. Si una persona no camina con Dios, entonces hay un enemigo que está en la tierra que se llama la serpiente antigua, Satanás el diablo, quien está al acecho y los está atrapando. Así que hay que ser sabios, hay que acudir a Dios. Así que, amigo, amiga, queremos hacer un llamado a tu salvación. Todos nosotros un día estábamos apartados de Dios, caminando en inmundicias, caminando en nuestros propios pecados, y por la misericordia Dios se acordó de nosotros y un día oímos el Evangelio de Jesucristo y le creímos, aceptamos a Jesucristo como el Salvador y le hemos hecho el Señor de nuestras vidas. El tiempo que tenemos caminando con Jesucristo es el mejor tiempo de nuestra existencia en la tierra. No la cambiamos con nada. Así que yo te aconsejo, amigo, amiga, que abras tu corazón y recibas a Jesucristo. Prueba con el Señor. Él te ayudará a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. Va a cambiar absolutamente todo si tú se lo permites. Así que repite después de mí esta declaración de fe. Repite: Señor Jesucristo, he oído tu palabra. En este momento decido arrepentirme de todos mis pecados. Decido entregarte mi corazón endurecido por el pecado, pero sé que en tus manos hay un cambio de corazón. Hoy yo te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida, creyendo que has resucitado de los muertos para darme vida y vida en abundancia. Con mi boca te confieso, mi Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy ayúdame a caminar en el nuevo estilo de vida. Lléname con tu Santo Espíritu, porque quiero caminar en comunión con el Espíritu y aprender a orar en el Espíritu, alabarte en el Espíritu. Hoy me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo. Esta es la justificación que Dios da solamente con creer en Jesucristo. Dios nos justifica de todo pecado. Todo es borrado, la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona. A partir de ahora vas a empezar a vivir una vida desconocida porque nunca has estado allí. Es la experiencia de caminar con el Espíritu Santo todos los días, orando, ayunando, escudriñando de la Biblia y recibiendo tantas bendiciones que Dios tiene a los que le aman. Así que mientras estemos en la tierra, podemos estar en la provisión y protección tal como lo pidió Jabes en la oración de Jabes, y Dios se lo concedió. También Dios te lo concede a ti, amigo, amiga, nos los ha concedido a nosotros. Terminamos enviando la bendición sobre ustedes a través de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, unidos aquí en este estudio, enviamos palabra de bendición, orando para que el espíritu de oración y de tu gracia venga sobre cualquier persona para que ellos busquen de ti.
Estamos cubriéndolos con la sangre del Cordero, remitimos todo pecado, pidiéndote perdón por todos los pecados y clamando a la sangre de Cristo para que venga tu perdón. Reprendemos las obras de las tinieblas, reprendemos todo espíritu de enfermedad y muerte en personas y familias. Espíritus territoriales son atados y echados fuera en el nombre de Jesús. Escrito está, Cristo está reinando, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y en este momento todos los espíritus son puestos bajo los pies de Cristo y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad, recibe tu bendición en el nombre de Jesús. Nos vemos Dios mediante el sábado, otra vez a las 11, aquí. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, las bendiciones sigan con ustedes.